Shalom amigos, un saludo cordial, muchas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes algunos de los últimos libros que he estado adquiriendo, algunas obras que he comprado en base a mis estudios investigativos como parte de la tesis que estoy escribiendo para un máster en historia con una tesis sobre Rabbi Abraham Abulafi y sobre otros temas. Sé que a muchos de ustedes les gusta cuando comparto este tipo de vídeos acerca de los libros que compro, recomendaciones de libros, de cábala, de filosofía, de pensamiento, etcétera. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos de los libros porque realmente constantemente estoy adquiriendo nuevas obras. Recientemente, hace unos meses atrás, cuando estuve en España, pues traje todo una maleta de libros y lo que le voy a mostrar hoy son obras que las acabo de adquirir aquí en Estados Unidos hace apenas unos días, unas semanas. Todavía faltan libros por llegar que ya los he ordenado, que vienen en camino y bueno, los mostraré en su momento. Hay muchas obras, por ejemplo, las que les voy a mostrar en el día de hoy están solamente dirigidas o enfocadas al tema de la cábala, la espiritualidad, el judaísmo, pero hay muchísimos libros que también yo estudio y leo y que normalmente yo no comparto con ustedes o no los muestro, que son libros que tienen que ver con historia, por ejemplo, historia universal o historia de América Latina, filosofía o de otras espiritualidades que también leo porque me gusta prepararme, conocer de otras religiones, de otras espiritualidades. Si yo estudio otras religiones, espiritualidades, sistemas que usted ni se imagina, pero yo leo y estudio de todo como una persona que considera esencial la lectura para ser una persona culta, preparada en todo, digamos, las grandes obras que se ha dado, ¿no? En el pensamiento humano, en la literatura, en la poesía, más allá de las religiones. Entonces, vamos directo, voy a compartir, les decía, algunos de los libros que les voy a estar mostrando hoy son muy especiales y son esenciales, son claves. Por ejemplo, este texto que ven acá está en inglés. Esto es otra cosa. La mayoría de mis libros están todos en inglés o en hebreo o en otros idiomas. Últimamente he estado comprando algunos libros en español, pero normalmente la mayoría de todos mis libros son o en inglés o en hebreo. Tengo algunos en árabe también. Y últimamente, les digo, he estado en los viajes que he hecho por España, pues he estado comprando algunos libros en español y bueno, acercándome al estudio de libros en español, ¿no? Pero normalmente, pues la mayoría de todos mis libros están en inglés y bueno, pues explorando ahora el mundo también en castellano. La obra que les voy a mostrar, libro es Sefer HaJinuj. Es una de las obras más importantes sobre la educación judía. Este texto no está completo porque la obra original es mucho más extensa, en mucho más volúmenes. Se dice que fue escrita por Rabbi Aarón Haleví de Barcelona. Y es Sefer HaJinuj, es un texto muy clave sobre la educación judía, sobre los valores que se deben inculcar a los estudiantes, a los niños, sobre cómo estudiar correctamente, por ejemplo, la Biblia, la Torá, las Escrituras, etcétera. Hay textos de carácter ético, del refinamiento de la personalidad, etcétera. El Sefer HaJinuj es un clásico que hay que estudiar. Les decía, si alguien quiere considerarse, bueno, experto en estos temas del pensamiento judío, etcétera. Sé que muchas de las obras que les voy a mostrar también a ustedes quizás son un poco especializadas, ¿no? Porque quizás la mayoría de las personas pues no, digamos que no, su área no es este tema tan profundo, digamos, pero bueno, aún así estoy compartiendo con ustedes algunos de estos textos clásicos. Bueno, se caen los libros de los tantos que son. Eh, este que se ha caído es una obra de física. Es una obra de física, el estudio de los agujeros negros, del profesor Brian Cox, que es un estudio sobre los agujeros negros para entender el universo. Me encanta la física, en algún momento quizás haré algún doctorado en física, porque de hecho lo encuentro fascinante y conectado con la Kabbalah. El hecho de que, por ejemplo, esta obra, los agujeros negros, ahí está todo el secreto del universo. Entender de los agujeros negros, hay una conexión muy importante ahí sobre los agujeros negros y la sefirot, especialmente Keter. ¿Y qué son los agujeros negros? Es un tema muy profundo, ¿no? Y está conectado con la Kabbalah, con el tema del Maseh Bereshit. Recuerden que todos estos temas de Kabbalah la gente los asocia siempre solamente con el tema esotérico y místico, y no es así. Ese era el conocimiento científico en el pasado. Hoy día estos conocimientos científicos se llaman física, se llaman matemática, se llama filosofía, se llama astronomía, etcétera.
Entonces, esta obra, les decía, en algún momento quizás escribiré algo sobre el Masé Bereshit y la física, en el caso de los agujeros negros. Y este libro, les decía, me encanta. Recientemente lo he adquirido, he estado, bueno, hojeando y la verdad es que es muy, muy interesante para futuras investigaciones. Una obra, bueno, de filosofía. Tengo muchas obras de filosofía. Esto es de Aristóteles, es el arte de la retórica. Esto es esencial para una persona que quiera saber cómo expresarse propiamente. La obra de Aristóteles, la retórica es clásica. Les decía que hay algo importante, es el hecho de cultivarse. Y todos los grandes sabios judíos de la época medieval y del tiempo antiguo, también los cristianos y los musulmanes, eran filósofos, eran matemáticos, eran astrónomos, eran médicos, eran científicos y estudiaban todas estas obras de Aristóteles, de Platón, etcétera. Así que les decía, esta es una obra que he adquirido recientemente del arte de la retórica de Aristóteles. Una persona que realmente quiera profundizar en el estudio incluso de los textos bíblicos, esto es indispensable, porque todas las religiones están construidas con postulado filosófico. El judaísmo está construido, estructurado en postulado filosófico. El cristianismo está estructurado en postulado filosófico. El islam también. Todos esos razonamientos que hacen los rabinos, los imanes, los sheikhs, los teólogos cristianos, es todo construido sobre la base de la filosofía griega. Todo, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, ni las generaciones modernas de esas nuevas generaciones de rabinos o de líderes de estas religiones, no conocen esto y se lo deben todo a la filosofía griega. Una obra también que acabo de comprar es el Maaseh Merkabah, Los Hechos de la Creación, del rabino Aryeh Trujman, un rabino de Israel. Y realmente esta obra me llegó el día de hoy, muy interesante sobre el Maaseh Merkabah, los secretos de la Merkabah. Ya estaré estudiando sobre este tema futuro y espero en algún momento dar algún curso sobre este tema. Fascinante la compilación de las fuentes que hablan de los secretos del Maaseh Merkabah recogidas en este libro. Otra obra que me llegó también hoy es este libro, La doctrina del Mesías en la literatura judía medieval, del profesor Yosef Sarajek. Este texto es importantísimo, clave para entender esto, como lo dice el título, la doctrina del Mesías. ¿De dónde viene la creencia en un Mesías? ¿Existía ese pensamiento en el antiguo Israel? ¿De verdad alguien creía en un Mesías? ¿Sigue siendo relevante? ¿Cuáles son los diferentes entendimientos o nociones que hay sobre la idea del Mesías? Porque nadie, a través del tiempo, la idea del Mesías ha evolucionado. No eran las mismas creencias sobre el Mesías en el siglo I que hoy. Y diferentes grupos judíos creen diferentes cosas. Algunos no creen ni siquiera en el Mesías, etcétera. Esto es un texto clave para entender otra vez el pensamiento de la doctrina del Mesías en la literatura judía medieval. Todo viene de la época medieval. Ahí está el secreto de estos temas. Y esta es una obra importante, les decía, en preparativos de la tesis que estoy escribiendo sobre Abraham Abulafia, que algunos opinan tenía como una misión y aires un poco mesiánicos. Algunos dicen que Abulafia se consideró el Mesías. Así que esto es importante, ¿no? Para entender el pensamiento, ¿no? El entendimiento del Mesías, qué función cumpliría el Mesías, los debates con los cristianos en la época medieval. Y este libro viene acompañado de otra obra que también adquirió hoy, este texto de más de 500 páginas, que es importantísimo. La influencia de la profecía en la época medieval tardía es todo un análisis del pensamiento de Joaquín de Fiore, que fue un monje calabrese italiano, que influenció a muchos rabinos y pensadores judíos y en el mundo cristiano ni se diga, hasta tiempos actuales, es decir, el pensamiento de Joaquín de Fiore es importantísimo, así que es clave, ¿no? Para el estudio investigativo que estoy haciendo, los intercambios que había entre judíos y cristianos en la época medieval, en España, en Italia, los debates. Esto es muy importante para nosotros los historiadores, los investigadores, que tenemos que estudiar y leer, y no solamente es leer lo que escribió un autor, hay que leer todo hay que reconstruir toda la sociedad de ese momento, qué es lo que se leía, qué se escuchaba, qué se debatía, qué se analizaba. Imagínense cuánto hay que leer y cuántos años hay que estudiar para tener una idea un poco acercada, reconstruida, ¿no? de cómo era esa época. Otro texto muy importante que bueno, me acaba también de llegar recientemente, es de esta obra. Esto es clave. Este texto, igual que otros más que les voy a mostrar ahora, son libros que se me perdieron. En algún momento yo conté que cuando hice la mudanza desde Israel a Estados Unidos,
se me perdieron muchos libros, literalmente miles de libros se me perdieron, se me perdió un cargamento completo, una paleta de esa grande, de madera llena de libros, con un valor grandísimo, 3.000, 4.000 dólares en libros había ahí. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esos libros, habían obras claves, los textos de Cava, del Raf Kaduri, se me perdieron, entre otras obras muy importantes. Y entre esas obras estaba esta, que se me perdió y bueno, pude tenerla ahora. Es este texto del rabino Saadia Gaon, uno de los grandes filósofos y los grandes mentes pensadores del mundo judío decía, de la época medieval, un gran sabio de Irak, de la Academia de Pumbedita. Este es un libro de filosofía, ya lo dice, el libro de las creencias y las opiniones. Él hace un análisis del pensamiento judío, de las creencias judías, y Saadia Gaon se considera el que primero hizo un comentario al Sefer Yetzirah. Y claro, este es un texto clave para entender el pensamiento judío y la filosofía judía, porque es uno de los grandes filósofos judíos, les decía, Rabbi Saadia Gaon al-Fayumi, porque nació en el Fayum, en Egipto. Estamos hablando del siglo X. Y luego fue, bueno, sabio, erudito en Babilonia, ¿no? En Bagdad, donde estaba la gran academia de estudios judíos en Pumbedita. Otra obra que hace tiempo que quería adquirir es este texto. Son las obras completas de Filón de Alejandría. Es esta obra que ven acá, esto es clave, clave otra vez para una persona que se quiera considerar intelectual, culta y que con conocimiento del pensamiento judío o que venga de la universidad y sea de su línea de investigación el judaísmo antiguo, judaísmo del siglo I. Y esto es esencial también para comprender la Cábala. Todos estos textos que estoy mostrando son esenciales porque los cabalistas eran rabinos. Los cabalistas eran filósofos, eran matemáticos, eran científicos. No hay separación entre cabalistas y fuera de la comunidad judía. Los cabalistas son judíos y eran rabinos de la comunidad. Entonces estudiaban todas estas obras. Y Filón de Alejandría, aquí se encuentran muchos postulados de lo que ya eran los inicios de la Cábala. Hay un libro muy importante del profesor Moshe Idel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde él habla de las primeras nociones de la Sefirot en la obra de Filón de Alejandría. Es el primer judío, porque él ya lo dice, de Egipto, de Alejandría, uno de los grandes filósofos del siglo I, es el que hace como una síntesis del pensamiento judío con la filosofía griega. Es clave este texto, clave para entender el judaísmo del siglo I, especialmente el judaísmo en la diáspora. Otra obra que acabo de adquirir, muy importante, que acaba de recién publicarse en este 2026, es la Guía de los Perplejos de Maimónides con la traducción del profesor Shlomo Pines en un solo volumen. Yo tengo ya la Guía de Perplejos, la he estudiado, la he leído completa hace muchos años y constantemente estoy releyendo y investigando, y más ahora con la tesis de Abulafia. Pero la edición que yo tenía es la traducción de Friedlander y eh, hay obras, ¿no? Hay traducciones que tienen ciertos errores o otras están un poco más aceptadas por el mundo de la investigación, por el mundo de la academia. Y esta traducción del profesor Shlomo Pines es un clásico. Así que bueno, tuve que comprarla. Yo creo que tengo como tres ediciones de la guía. Tengo por ahí, la tengo, a ver. Ahí está. Déjeme mostrarle. Un momento. Yo tenía esta obra, la guía de los perplejos. Esta es otra edición. La he leído, la he estudiado hace muchos años y la he estado usando para la tesis, pero necesitaba esta edición, porque esta edición es, les decía, la más aceptada académicamente. Es la que más se utiliza en el mundo de la investigación, de la academia, porque está más cercana a una traducción un poco más literal del texto y no quizás un poco más adornada de ciertas traducciones, por ejemplo, como esta, porque otra vez traducir un texto es imposible. Cuando se cambia algo de un idioma a otro nunca va a ser lo mismo, es un aproximado, porque es imposible traducir exactamente los textos. Ahora, traducir la obra de Maimónides es mucho más difícil porque está escrito en árabe o judeo árabe, pero es en árabe. Y además es de filosofía, con unos conceptos muy elevados acá. En resumen, necesitaba otra edición y claro, los investigadores necesitamos esto para leer nuestros estudios, las investigaciones en la universidad, esto es clave, hay que tener los textos constantemente en nuevas investigaciones. Así que tengo esta estaba en dos volúmenes, yo la estudié también en la Yeshiva Bajón Shlomo con el rabino Meir Trivitz, un genio también en el pensamiento de Maimónides, pero estaba en dos volúmenes y ahora salió en un solo volumen, ahora en este 2026. Así que bueno,
tuve que adquirirla y esto es clave porque no puedo citar en la tesis de esta cuando toda la academia cita de esta. Así que bienvenido al mundo de la academia y de los eruditos, de los teólogos, de los historiadores. Es mucho profundo esto. Otra obra que acabo de adquirir es este libro del rabino Jonathan Sacks. Yo recomiendo muchísimo las obras del rabino Jonathan Sacks, que fue el gran rabino del Reino Unido. Este texto que se llama El futuro, los judíos, judaísmo, e Israel en el siglo XXI, es todo un análisis que él hace sobre el antisemitismo que se está viviendo en el mundo, sobre las críticas que hacen al Estado de Israel y dicen, se disfraza el antisemitismo hoy, dice él, con un ataque al Estado de Israel, pero dicen no a los judíos. Sin embargo, sale y ve las noticias como están atacando sinagogas en el mundo entero. Entonces, si el ataque fuera solamente, o la discriminación fuera Israel, ¿para qué atacan y matan a judíos como está aconteciendo en el mundo entero? Solo hay que ver las noticias. Entonces, Israel o el Estado de Israel es la excusa de un antisemitismo disfrazado. Entonces, esta obra es clave para, le decía, entender mucha de este antisemitismo que está agazapado y que viene en olas y que siempre andan encontrando la excusa, dígase Israel, dígase el cambio climático, el fin del mundo, siempre echan las culpas a los judíos de todo. La mayoría de las personas que son ignorantes o incapaces de hacer nada en la vida y solamente culpan a gente exitosa, esa es la realidad. Entonces, y con todo un montón de teorías conspirativas que no tienen base ninguna, eh, de que todo, ¿no? Todo lo achacan a los judíos, todo es la culpa de los judíos. Y solamente es para hacer propaganda, para vender o por lo que es popular, gente que no tiene sentido de su vida y están vacíos y solamente quieren sentirse de alguna manera unidos a algo, ¿no? Así que mientras unos gritan por allá, otros se suman. Y, bueno. Este libro, les decía, es clave. Yo recomiendo muchísimo los libros del rabino Jonathan Sacks, ya él falleció hace unos años atrás, y son clave la obra de Jonathan Sacks, ese gran rabino del Reino Unido, porque es un intelectual, es un erudito, es alguien que sabe unir con maestría el pensamiento clásico de la Torá, pero no se queda estancado en muchos quizás que se quedan con un pensamiento arcaico y dogmático de lo que es las escrituras. Al contrario, vemos en el rabino Jonathan Sacks a alguien que sabe de filosofía, que sabe de historia, que sabe de política, que sabe del mundo moderno y sabe tomar los principios tan antiguos de la Torá y traerlos y aplicarlos al mundo moderno a diferencia de muchos que se quedan estancados en una especie de dogmas y de ignorancia que no aporta para nada o no comprende realmente el espíritu de la Torah, que es el avance continuo y amoldándose en los tiempos actuales. Así que recomiendo muchísimo este libro para entender el tema del antisemitismo y el ataque que se hace al mundo judío con la excusa de Israel, que no es más que una máscara otra vez de un antisemitismo agazapado. Otra obra que acabo de adquirir también, vuelvo a decir, esto es otro de los libros que se me había perdido en ese cargamento grande, se me perdió, les decía, hace el año pasado, eh, y es esta obra muy importante, se llama Los Principios de la Guía y la Educación, escrito por el rabino Yosef Schneerson, el sexto rebbe de Chabad. No el rabino Mendel, que fue el último, Rabbi Menachem Mendel, no, el anterior, que es el gran rabino Yosef Yitzhak Schneerson de Lubavitch. Esta obra es clave para nosotros que somos maestros, que somos educadores. Esto es muy importante porque él da una serie de principios de la educación, ¿no? De la tarea que tiene el maestro. Ahora me doy cuenta que me habían echado un marcador acá, muy, muy lindo este marcador, ahora lo veo. Este libro me llegó recién, les decía. Y bueno, esta es un texto para aquellos que enseñamos, que somos profesores, que somos educadores, es clave porque el maestro debe saber entender al estudiante qué cosas deben revelarse, qué no deben revelarse, qué necesita el estudiante primero asimilar ciertos principios y conocimientos para después adentrarlo a conocimientos más avanzados, etcétera. Entonces es muy importante sobre el tema de la educación, no solamente de maestro a discípulo, también educación a los hijos, etcétera. Un texto muy importante, les decía, de el rabino Yosef Schneerson. Otra obra que he tenido que adquirir por tema de la tesis es este libro. Ya yo lo conocía, lo vi en la yeshiva, también lo había leído algunas partes y ahora lo necesité, que son las obras completas de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides de Girona, el gran cabalista
les decía, bueno, de España, de Cataluña, en el siglo XIII. Aquí están las obras completas, traducidas y anotadas. Esto es un clásico por Chavel, es el que más se ha el rabino Charles Chavel, que es el que ha traducido las obras de Nachmanides, perdón. Aquí está el discurso de Rosh Hashanah, un discurso que dio una boda, la ley del Eterno es perfecta y palabras del Eclesiastés. Fíjense qué interesante. Ahora me estoy dando cuenta que deja ver si el libro trae la disputa de Barcelona, porque más que nada compré esta obra porque em, necesitaba que trajese la disputa de Barcelona porque es el tema que estoy analizando para la tesis. Aquí está, para la tesis de Abulafia, pero qué curioso que no lo ponen en la introducción. A ver, volumen uno, Cogelet 263. ¿Cómo es posible? En el índice, contenido, solamente trae hasta la página 293 con las palabras de Cogelet, pero realmente el libro tiene un total de casi 900 páginas en este libro. Así que bueno, el libro de la redención, la disputa de Barcelona. Así que bueno, esta es una obra, las obras completas de Nachmanides que voy a también estar estudiando y profundizando. Aquí hay otra obra que se me había perdido, otra vez entre los famosos libros que se han perdido y que necesité comprarla nuevamente. Y es el clásico, el Kuzari en tamaño grande. Esta obra es muy especial para mí porque la estudié otra vez en la yeshiva con Javruta, un compañero de estudios. Nos hicimos el propósito, la meta de estudiar los libros clásicos. Y cada día, después del cumplir el horario de estudios, buscábamos en horarios intermedios para estudiar, ¿no? Jobot Alevavot, el Kuzari, el pensamiento de Maimónides, etcétera. Así que bueno, se me había perdido el Kuzari, les decía el año pasado, y ahora compré volumen grande. Esto es otra vez clave, lo que yo estoy mostrando son los libros claves del judaísmo. Aquel que sea judío y no haya leído esto, no conoce su tradición. Y aquel que quiera aprender de judaísmo y no lea esto, tampoco sabe nada de judaísmo. Y aquel que sea un investigador de estudio judaico y no se haya leído el Kuzari o estos libros que estoy mostrando, no sabe nada tampoco de judaísmo. Esto es clave. Estos son los libros clave que hay que leer para entender qué es el judaísmo, cómo pensamos los judíos, las creencias judías, la filosofía judía, porque esto es un clásico de la filosofía del gran Rabbi Yehuda Halevi. Este libro es una obra filosófica donde se habla del Sefer Yetzirah, pero es un análisis que hace una especie de diálogo entre tres personas. Bueno, un rabino, o sea, un cura cristiano y un musulmán. Y van ante el rey de Hazaria, que quería convertirse al judaísmo, y empiezan a exponer la fe, ¿no? Y al final, bueno, el rey determina que el rabino es el que mejor ha expuesto y que tiene más coherencia y más lógica la fe judía, y decide convertirse él y muchos de los súbditos de su reino, en Hazaria, al judaísmo. Así que la gente que quiere saber y que hablan por ahí de los házaros, que son, hablan un montón de tonterías, de ignorancia, si quieres saber un poco sobre este tema, les recomiendo la obra El Kuzari. Ese tema de los házaros es muy interesante, pero la mayoría que la gente que habla de eso habla desde la ignorancia, gente que solamente usa ese tema para atacar a los judíos ashkenazi y es un disparate. Las cosas que dicen de los házaros no tienen ni idea. Esta obra es muy interesante porque también reúne algunas cartas de Hasdai ibn Shaprut, que fue el que tuvo una especie de correspondencia con ciertos de estos reyes házaros, no todos, pero con los primeros que supuestamente al parecer se convirtieron al judaísmo y algunos de los súbditos, no todos, al parecer solamente fue una pequeña nobleza y que les decía, eventualmente desapareció este reino. Pero este Kuzari es clásico de la filosofía judía, muy importante. Así que bueno, acá como pueden ver algunos de los libros que he adquirido, montañas montañas de libros, les decía como pueden ver, y bueno, todo esto son obras clásicas. Nosotros que somos investigadores, los libros que están viendo son libros que una y otra vez, cada vez que estamos escribiendo un ensayo, cada vez que estamos escribiendo un libro, cada vez que se va a dar una conferencia, hay que consultar todos estos libros para poder hablar, para poder expresarse, para poder hacer una investigación. Así que estos son libros esenciales.
Y bueno, estoy compartiendo con algunos, con ustedes, ¿no? Les decía, para los que o vienen de la academia o son investigadores serios o quieren, son buenos lectores, digamos, y quieren profundizar en el pensamiento hebreo, estos textos hay que conocerlos, indispensablemente. El que no haya leído estos libros no entiende nada de las creencias judías ni del pensamiento judío. Entonces, para aquellos que son estudiantes comprometidos, pues aquí tienen algunas recomendaciones. Gracias a todos por la atención. Déjenme saber si ha leído alguno de los libros que he mostrado en el vídeo del día de hoy y alguna recomendación también de obras que quiera dejar en los comentarios para otras personas y para mí, quizás se encuentre alguna obra que usted pueda recomendar, sería interesante. Gracias a todos por la atención, muchas bendiciones a todos.